Bueno, hola, gracias por la invitación. Está bueno estar acá, teniendo la oportunidad de charlar un poquito del libro y de algunas ideas que surgen del libro. Eh, Mi plan no es hablar de lo que dice el libro puntualmente porque está ahí, sino hablar un poco del contexto en el que fue escrito, un poco del contexto en el que el libro interactúa con la política, con lo digital. Intentaré ser breve para después intercambiar un poco de opiniones y pelearnos o no, pero la parte de la pelea siempre es lo más divertido. Eh, la forma en la que se me ocurre aproximarme a esta interacción del libro con la política y de las redes con la política es armar una especie de líneas paralelas, temporales, dos líneas temporales que arrancan en el año 2008. Y ya vamos a ir viendo por qué en ese momento. Pero me interesaría hacer como ese recorrido para pensar un poco la historia reciente de las tecnologías de la información y de las redes sociales y ver cómo fueron mutando y cómo hoy nos encontramos en un análisis de la comunicación política, de la interacción entre tecnologías digitales, datos y comunicación política, producto de esa mutuación y de ese bandeo constante que hay en relación al análisis de redes sociales, política y ciudadanos. Y hablo del año 2008 por dos motivos. El primer motivo es que en el año 2008 se desata la crisis económica en Estados Unidos, producto de la explosión de la burbuja inmobiliaria y las hipotecas subprime. Una crisis que arranca en Estados Unidos, pero que se traslada bastante rápido al resto del mundo. Y en ese mismo año 2008 Facebook empieza a despegar. Facebook pasa de 60 millones de usuarios activos mensuales a 150 millones de usuarios activos mensuales en ese año 2008. Y arrancar ese recorrido en paralelo nos permite hacer como una especie de joint venture entre la crisis y Facebook y ver cómo esos años y estos 8, 9, 10 años fueron una constante discusión entre la crisis y Facebook, el desencanto con la política y las redes sociales, que muchas veces los mezclamos. Y el libro, y en líneas generales mi propuesta es intentar separarlos porque confunden. Decíamos, en el año 2008 estalla la crisis en Estados Unidos, la crisis económica. Facebook pasa a tener 150 millones de usuarios activos mensuales. En el año 2009, Facebook alcanza los 300 millones de usuarios activos mensuales y se lanza Facebook en árabe. ¿Por qué traemos esto? Porque en el año 2010 estalla la primavera árabe. La primer revolución de las redes sociales, pongámosle así, con miles de comillas. Pero la primavera árabe es un momento en el que las redes sociales impactan de lleno en la política, fuera de lo que fue la experiencia Obama en 2008 a partir de su estrategia de comunicación política. Es la primera vez que las redes sociales impactan en la política en términos de pensar las capacidades democráticas o la promesa democrática que traían las redes sociales a la política. Está claro el vínculo entre redes y la primavera árabe, no solo por el dato de que del lanzamiento de Facebook en árabe en el año 2009, sino a partir de cómo se organizaron los movimientos que dieron origen a la primavera árabe. Muy breve para quienes no estén familiarizados con el tema, la primavera árabe son una serie de movimientos fundamentalmente liderados por jóvenes en todos los países del mundo árabe, muy vinculados a luchar contra dictaduras, contra opresiones, contra censura y que fueron volteando a distintos gobiernos de la región, producto de una novedad que traían las redes sociales, que era la ampliación de la esfera pública, la posibilidad de poder hablar en comunidad por fuera de la censura estatal y el ferro control del Estado de la esfera pública de esos países pre-redes sociales. En el año 2011, Facebook alcanza los 600 millones de usuarios y los coletazos de la crisis económica empiezan a generar las primeras manifestaciones y las primeras interacciones ciudadanas en el espacio público con nombres de hashtag. En el año 2011 surge el 15M, que es hashtag 15M,
que es la toma de la Puerta del Sol por parte de jóvenes españoles, que es el surgimiento de Podemos como espacio político. Y también en el año 2011 sucede el acampe en Wall Street, que se llama Occupy Wall Street, que también son jóvenes que se sientan frente a Wall Street protestando por la financiarización del mundo y pidiendo, entre otras cosas, cierto combate a las políticas neoliberales que habían arrancado su crisis en el año 2008. Y ahí ya tenemos movimientos con nombre de hashtag, el 15M, Occupy Wall Street. Y en el año 2012, en México, sucede algo similar con otro movimiento que se llamó Yo Soy 132, que es un movimiento de jóvenes mexicanos vinculado a discutir la democratización de los medios de comunicación. Hasta el año 2012, las discusiones alrededor de redes sociales tenían que ver con la esperanza o la promesa democratizadora de esos espacios. Primavera Árabe como gran ejemplo, España, México, Estados Unidos, y las redes que venían a dotar a la experiencia democrática de una nueva profundidad, de una nueva forma de interactuar entre ciudadanos para generar revoluciones como la de la Primavera Árabe o generar protestas. Después del año 2012 es la reelección de Obama presidente y los análisis alrededor de redes fundamentalmente tienen dos grandes vertientes. La vertiente que analiza los movimientos vinculados a protestas ciudadanas y desde la comunicación política, la experiencia Obama en manejo de datos, ahí se empieza a hablar de Big Data, y la experiencia Obama en términos de reunión de voluntades, de fans, de financiación. Ese análisis de las redes como una nueva promesa democrática se empieza a agotar en el año 2015 y se empieza a agotar fundamentalmente porque Facebook toma una decisión muy en contra de los intereses de los medios de comunicación tradicionales que trabajaban sobre la plataforma, que es empezar a jugar con su algoritmo. Y empezar a jugar con su algoritmo implicaba dejar de mostrar contenidos de fanpage, de medios de comunicación, lo que afectaba fuertemente el tráfico de esos medios que recibían desde Facebook. Esto lo dejamos como nota al pie, ahora lo vamos a recuperar porque vamos a ver qué pasa después de que Facebook hace eso. La promesa de encauzar la crisis económica dentro de la gestión progre neoliberal, pongámosle así, de las gestiones de Obama en Estados Unidos, llega en 2016 a un momento en el que todo el mundo se sorprende por el triunfo de Donald Trump. Y acá entramos en los problemas. Y las redes sociales, de haber sido los espacios que prometían una profundización de la experiencia democrática, se transforman en espacios de manipulación masiva en 6 meses, 8 meses, 10 meses. ¿Qué pasa en el medio? Nada, no hay solución de continuidad en eso. O sea, las redes sociales venían a profundizar la experiencia democrática y de pronto empiezan a manipular sociedades de una forma muy eficaz, permitiendo que Trump sea el presidente de Estados Unidos solo porque contaba con Cambridge Analytica atrás y podía utilizar estrategias de datos. Bueno, en principio vamos a poner en discusión eso, inicialmente diciendo que Cambridge Analytica primero trabajó para alguien que perdió, que fue Ted Cruz, que es quien pierde la interna con Donald Trump. Pero aparte, lo que empieza a suceder es que los medios de comunicación empiezan a dar una cobertura alrededor de lo que significó Facebook en la estrategia de la elección de Estados Unidos en el año 2016, alrededor de esta idea de manipulación y alrededor de los peligros que entrañaba Facebook. Está bien, Facebook entraña peligros, pero también es cierto que Facebook había decidido dejar afuera a los medios de comunicación de su tráfico orgánico. Los había castigado fuertemente y puede ser coincidencia, pero las investigaciones y el trabajo alrededor del peligro de Facebook coinciden con esa etapa en la que Facebook dice los medios de comunicación no me importan. Mucha coincidencia, 3, 4 años después Facebook empezó a hacer pauta en medios tradicionales. Otra nota al pie. Ahora, a partir del año 2016, las redes retoman esa iniciativa o esa idea de grandes monopolios de manipulación ciudadana y entramos en
una contrahistoria alrededor de eso, y lo que fueron movimientos democráticos, revolucionarios, de ciudadanos protestando por sus derechos, se convierten en movimientos conservadores que nos dejan a Trump, que nos dejan a Salvini en Italia, que nos dejan al Brexit, que nos dejan el proceso de paz truncado en Colombia. 2015, 2016, 2017, 2018 nos dejan Bolsonaro. La decisión que se toma es culpar a las redes sociales. Es decir, las redes sociales manipulan a las personas y el uso de fake news y de estrategias digitales hacen que estos monstruos ganen. Esa es la decisión que se toma en términos de qué está pasando en el mundo. Y esa decisión que se toma en términos de qué está pasando en el mundo deja de lado un montón de variables que tienen que ver con la política y no con las redes. Y ahora vamos a hablar de redes, pero en principio lo que me interesa, y como arranca el libro y una mirada sobre las redes, no puede dejar de lado una mirada sobre la política. Y es mucho más fácil explicar el lío en el que estamos metidos, diciendo que es culpa de Rusia, que haciéndose cargo de la frustración de las experiencias democráticas post caída del muro, post consenso de Washington, post proceso neoliberal. Es mucho más simple decir que fueron las redes sociales que hacerse cargo de que hay grandes segmentos de la población que están frustrados, están enojados y se manifiestan de forma abierta y de forma feroz muchas veces a través de esa ampliación de la esfera pública que son las redes sociales. Es mucho más simple suponer que Bolsonaro es producto de una gran estrategia de fake news por WhatsApp que hacerse cargo de la situación en la que se encontraba Brasil alrededor de su crisis del sistema político, la fuerte crisis de reputación que tenía el sistema político brasileño, los fuertes índices de violencia que tenía Brasil, 5 de las ciudades más violentas del mundo, 5 de las 20 ciudades más violentas del mundo estaban en Brasil. Pero esas explicaciones eran mucho más complejas y eran mucho más difíciles de asumir, sobre todo por quienes habían sido parte de la experiencia frustrada previa. Y quienes habían sido parte de la experiencia frustrada previa eran, por ejemplo, Francis Fukuyama, que descubre en la elección de Brasil del año 2018 que la historia no había terminado. Yo no sé si saben, si recuerdan quién es Francis Fukuyama, es el autor de un libro muy famoso que se llama El fin de la historia, en el cual asumía que el mundo había entrado después de la caída del muro en una etapa en la que no iba a haber más conflicto, en la que la política había pasado a ser pospolítica, en la que no se trataba más de administrar un conflicto entre derechas e izquierdas, sino que íbamos a estar todos más o menos de acuerdo y que el mundo iba a crecer alrededor de la apertura de fronteras, la liberalización de los mercados y que el ingreso se iba a distribuir y íbamos a ser todos felices. Fukuyama en el año 2018 escribe un tuit diciendo: che, me preocupa Bolsonaro porque es un nacionalismo, porque... Y los brasileños le empiezan a decir a Fukuyama comunista. Entonces, al padre del fin de la historia descubre en un tuit que la historia no solo no había terminado, sino que le estaba mordiendo la cola, porque su idea de que criticar a Bolsonaro implicaba que él fuera comunista, no entraba dentro de sus parámetros de comprensión. ¿Qué termina pasando en ese recorrido? En primera medida, una fuerte amnesia alrededor de la idea de conflicto. El gran triunfo que pone a las redes en el banquillo de los acusados es haber supuesto que el mundo era un mundo sin conflictos y que las redes sociales habían traído una polarización que antes no conocíamos, como si no hubiera existido polarización previo al año 1989, que las noticias falsas no circulaban, como si no hubieran circulado noticias falsas en Argentina durante la Guerra de Malvinas, que la disputa alrededor de ideas totalitarias era una novedad de nuestros tiempos, como si no hubieran existido la década del 20, del 30, del 50, del 40 y del 50 en Europa. Entonces, como introducción a esta idea de, bueno, cómo pensar un libro de comunicación política y redes sin repetir
esos errores de análisis que lo que terminan generando son errores de diagnóstico y errores de cómo resolver un aporte de la comunicación política, y en este caso de la comunicación política, a mejorar el debate ciudadano, ampliar la capacidad de discusión, de acceso a ese debate, es hacerse cargo de que el problema no es un problema de manejo de datos o de Cambridge Analytica, sino que es un problema de ciudadanías profundamente frustradas, enojadas, que no encuentran una solución, que no encuentran una respuesta de las democracias actuales a gran parte de sus conflictos y de cómo su vida se pauperiza. Y acá me parece importante empezar a generar un vínculo entre esas estrategias de comunicación política utilizada por estos espacios que supuestamente manipulan a los votantes a partir de estrategias de datos y esa sintonía en relación a las frustraciones, las emociones de esas poblaciones y esas estéticas populistas que sintonizan muy bien con el lenguaje de redes sociales, pero sobre todo sintonizan muy bien porque históricamente los lenguajes emocionales, el culto a la personalidad, el líder como contacto directo entre el pueblo y su voz, obviamente las redes lo resuelven y lo resuelven muy bien. Ahora, para poder generar esas estrategias en función de explotar emociones, en función de explotar miedos, en función de poder dar cuenta de sociedades asustadas, lo primero que tiene que haber es una sociedad asustada, una sociedad frustrada, una sociedad con miedo a perder lo poquito que le queda. Una sociedad con migrantes golpeándole las puertas a Europa, con migrantes golpeándole las puertas a Estados Unidos, con clase media perdiendo sus casas. Entonces, es mucho más simple pensar estrategias para trabajar sobre emociones y para trabajar sobre datos a partir de sociedades asustadas que pensar que las redes sociales son quienes lograron manipular a la opinión pública para alterar esos procesos democráticos. No fue Rusia, no es Rusia, no existe Rusia en términos de manipular la elección en Estados Unidos. De hecho, si se evalúa la inversión de las supuestas cuentas rusas en el proceso electoral de Estados Unidos en el año 2016, es insignificante. Entonces, hay algunas pistas sobre cómo pensar las redes sociales y su vínculo con la política, cómo pensar las estrategias de datos y cómo pensar el análisis de datos y su vínculo con la política, pero a partir de dar cuenta de cuál es la verdadera efectividad de esos movimientos que fueron incipientemente los que organizaron y los que originaron la primavera árabe, el 15M, el Yo Soy 132, el Occupy Wall Street, y cómo eso deviene en los Trump, los Bolsonaro, los Salvini. Y hay un hilo que es las redes amplificando la esfera pública, las redes participando del debate público y a esos líderes políticos haciéndose cargo de que no están hablándole a audiencias, sino que están hablándole a comunidades, que están hablando a grupos de personas que sienten fuertes identificaciones alrededor de problemas que los afectan emocionalmente y que se hacen cargo de que ese vínculo, esa exploración, esos relatos, esas historias que construyen desde sus perfiles, no tienen que caerles bien a todo el mundo, no tienen que ser políticamente correctos, sino que tienen que generar una construcción de identidad y una construcción de comunidad que probablemente amplifique de una forma muy potente los debates alrededor de esas comunidades y quiebre a las sociedades en dos pedazos. Y alcanza
con quedarse con el pedazo más grande de esa partición para empezar a alterar procesos democráticos, explotando esas frustraciones y esos miedos. Y acá empezar a pensar cómo la política que conocimos como la política tradicional, la política que conocimos como la política que habilitaba desde los partidos políticos, desde los sindicatos, desde esas grandes instituciones que daban sentido a la participación en el siglo pasado, pierde frente a experiencias novedosas en términos de incorporar ciudadanos de la forma en la que se pueda. Recién hablaban de fan work. Bueno, esta lógica de que son los ciudadanos los que producen contenido, son los ciudadanos los que generan la conversación, son los ciudadanos los que empujan. En líneas generales, la política que conocimos como tradicional o la política que conocimos como pre-redes sociales no tiene muy en cuenta esas dinámicas de las redes sociales y suele pensar a las redes sociales en términos de audiencias. Tengo que llegar a mucha gente. Voy a poner mucha publicidad, le tengo que hablar a muchos. Uno de los grandes problemas que tiene pensar a las redes en términos de audiencia es que no genera la más mínima conversación, no genera la más mínima identificación, no genera la más mínima fidelización a lo largo del tiempo en el uso de esos perfiles. Y para mí uno de los grandes desafíos que tiene hoy la comunicación digital y la comunicación política es cómo pensar estrategias que interactúen y que puedan conformar espacios, vamos a ponerlo en términos muy amplios, espacios de mínima no racistas, no excluyentes de grandes sectores de la población, no anti-inmigrantes, espacios democráticos, espacios de debate democrático para poder disputar el sentido a estos movimientos que muestran hoy una alta efectividad en el uso de redes sociales, pero no por las redes sociales, sino porque entendieron muy rápido cómo interactuar con esas comunidades. Uno de los grandes desafíos que tienen hoy las redes sociales y las estrategias de datos es dejar de pensar en términos de fake news, porque las fake news no alteran los procesos electorales y está demostrado, las fake news están destinadas a hablarle a los sectores más convencidos de esos espacios, a los sectores más extremos de esos espacios. Los estudios en Estados Unidos muestran que quienes más noticias falsas consumieron fueron los votantes más duros de la extrema derecha de Trump. Y empezar a pensar cómo generan comunidades de sentido que debatan democráticamente en esos espacios. Recién vos preguntabas si las fanworks podían ser una defensa de la fake news. No sé si los fanworks, pero sí las comunidades de usuarios. De hecho, la experiencia en México, y acá otro detalle, así como las redes sociales nos dieron a Trump y nos dieron a Bolsonaro, dieron a López Obrador. Porque las redes sociales son espacios en los cuales se manifiesta profundamente una indignación sobre los sistemas políticos muchas veces, y Bolsonaro y López Obrador tienen más bien poco en común, pero la experiencia mexicana muestra que López Obrador, un candidato que venía de 2 campañas anteriores con fuerte incidencia de la información falsa alrededor de su candidatura, que lo afectó profundamente, logró generar comunidades de usuarios a lo largo y ancho de México que le permitieron ser una defensa de esas estrategias. De hecho, en su discurso, luego de ganar las elecciones, una de las cosas que dice López Obrador es gracias a esas benditas redes sociales. Porque es una experiencia que entiende el rol de los usuarios en las comunidades digitales y que entendió que allí estaba no la capacidad de manipular personas, sino la capacidad de generar comunidades que estén vinculadas a la política de forma novedosa. Y esto es todo un dato porque gran parte de los votantes, gran parte no, estamos inaugurando una era en la que los votantes
nacieron después del año 2000. Recién vos dividías a tus hijos en Instagram y Facebook. Bueno, estas son las primeras elecciones en Argentina y en toda Latinoamérica presidenciales en que están votando chicos que nacieron después del año 2000. Pibes que no conocen lo que es el broadcasting, no saben lo que son las tandas publicitarias y que no conocen lo que es la participación política, que probablemente conocimos gran parte de nosotros en términos de una participación política orgánica, estructurada, poniendo el cuerpo, participando en la calle. Hoy esa participación es mucho más fragmentada, es mucho más inorgánica, tiene vínculos mucho menos rígidos, pero no es que no haya participación, hay una nueva forma de participar. Y esa nueva forma de participar es generar, por ejemplo, lo que veíamos, lo que mostraban antes, que son esos videitos, y tiene muchas veces más que ver con poner creatividad que poner el cuerpo. Entonces, si seguimos pensando en términos de audiencia, en términos de poner el cuerpo, en términos de esas grandes instituciones que daban sentido a la participación política y al debate político, vamos a seguir pensando que el problema son las noticias falsas, cuando en realidad el problema es que no estamos encontrando cómo conmover a un montón de personas que se incorporan a la política de formas novedosas a través de las redes sociales. Pensar la política en términos de comunidad en redes sociales implica pensar que probablemente no tengo todo el control de una campaña, que seguramente no voy a tener todo el control de una campaña, que mis simpatizantes, mis seguidores van a participar de formas creativas y no necesariamente poniendo el cuerpo en una manifestación, aunque eso no implica que no haya participación en la calle. Eso no implica que cuando hay causas que convocan, no se mixture lo digital y lo físico y no exista esa separación entre mi estrategia digital y mi estrategia de militancia territorial. Y una de las formas, o una de las causas que más muestra eso es Ni Una Menos, en el cual es una experiencia que nace de lo digital, se potencia de lo digital y me parece que es un gran ejemplo para pensar la novedad de las redes sociales en términos de ampliación de la esfera pública en nuestros países, porque es una experiencia que permite vincular solidaridades que antes hubiera sido muy difícil vincular, porque muchas veces estaban reservadas al ámbito de lo privado. Y permite decir, che, a mí me pasa esto, y que alguien en las redes diga, che, a mí también me pasó, y a mí también, y a mí también. Y a partir de eso se empiecen a generar una nueva cadena de solidaridades que hubiera sido muy difícil vincular de otra forma. Hubiera sido muy difícil ir al supermercado, ir a la plaza, ir a un evento y decir, che, yo tengo problemas de violencia en mi casa. Con lo cual las redes sociales muestran que efectivamente permiten empezar a pensar nuevas formas de conexión de solidaridades, nuevas formas de participación. Y la experiencia, Ni Una Menos en términos de causa, es una forma de analizar y entender cómo la política transformó en gran medida los movimientos ciudadanos. ¿Cuál es para mí, el problema de este bandeo? Que nos la pasamos pensando en términos de tecnologías. Y antes del 11 de agosto, pensar en términos de tecnología significaba una cosa, y después del 11 de agosto, pensar en términos de tecnología significa otra cosa. Y no cambió la tecnología, no cambió la política argentina. Lo que cambió fue que el 11 de agosto puso un poco en su lugar a todo en términos de la capacidad que tenían las estrategias de datos de influir en los procesos electorales. Esta charla antes del 11 de agosto hubiera sido probablemente otra charla u otra conversación. Se hubiera hablado mucho más de los datos como formas de ganar elecciones. Por suerte el libro salió antes y por suerte las notas sobre el libro salieron antes y el libro más o menos, y las notas decían, che, miren que no va por ahí, miren que no alcanza con WhatsApp. Si la política no camina, no alcanza con WhatsApp. Pero el problema del bandeo tecnológico y el problema de ese determinismo tecnológico es que nos hace perder de vista que en definitiva lo que siguen importando son las historias y los vínculos entre personas y lo que las personas discuten, conversan y los sentidos que construyen. ¿Vieron la película Brexit? ¿Qué hace el
cerebro del Brexit, antes de usar datos, antes de manipular a todas las personas a través de Facebook, ¿qué hace? Habla con la gente. ¿Pero a dónde habla? Se emborracha en bares con personas. Y a partir de ahí empieza a construir una idea sobre dónde posicionar la estrategia por la salida, pero en relación no solo a estrategias de datos y a manipulación de datos, sino siguiendo historias de sectores con profunda frustración alrededor del rol que tenía Europa en Gran Bretaña. Entonces, a lo que apuntamos es a tratar de recuperar ese vínculo entre partidos políticos, espacios políticos, políticos y ciudadanía, pero dejando de pensar que son formas en las cuales se puede manipular, dejando de pensar que son formas en las cuales empujando con publicidad alcanza, y empezando a pensar que lo que intentamos hacer es generar comunidades. Y para generar comunidades hay que construir lazos, hay que construir confianza, hay que tener tiempo, hay que escuchar, hay que dialogar. Porque tiene mucho más que ver con hacerse amigos que con pautar spots en televisión. Y nadie se compra amigos. Salvo, no sé, que seas Neymar y que... Pero si no, no te compras amigos. Los amigos se construyen con confianza y en el tiempo. Y aquellos espacios políticos y aquellos candidatos y aquellos políticos que entienden la lógica de construir comunidades son quienes mejor aprovechan las redes sociales y son quienes construyen posicionamientos mucho más firmes en redes sociales. El problema es que esos espacios hoy son los Trump y los Bolsonaro del mundo. Y para mí uno de los desafíos y una de las cosas que hay que pensar es cómo construir una eficacia y una eficiencia alrededor del uso de tecnologías digitales que pueda contraponerse a esa brutal eficacia de las derechas de la época. Sobre todo porque es mucho más fácil explicar una crisis de seguridad con un tuit que dice hay que matarlos a todos, que explicar cómo funciona una política de seguridad. Ahora, el desafío es explicar cómo funciona una política de seguridad sin decir hay que matarlos a todos, pero que sea eficaz para redes sociales, y es ahí donde debería estar puesto el esfuerzo de los equipos de comunicación y de las investigaciones en comunicación política en digital. Un poco de eso trata el libro, un poco de esa idea de cómo revincular a ciudadanía con política a través de redes sociales trata el libro. Prometí que iba a ser breve y no sé si fui breve porque me distraje, pero ahora el plan sería como que discutamos un poco entre ustedes y yo, a ver qué me llevo yo de ustedes, porque es la parte, por lo menos, que a mí más me enriquece, porque esto yo ya lo vengo diciendo hace rato. Así que nada, gracias de nuevo por la invitación y nada, preguntas, lo que quieran, dispuesto.